exactitud. Otra ventaja con SED Radio. Servicios informativos de SED Radio. Boletín de noticias. De la noche, 1 minuto, actualizamos las noticias más importantes en esta hora en SED Radio. El reto de la unidad. Hoy el movimiento Uribe Centro Democrático inicia su convención para elegir al que será su candidato a la presidencia. Será el primer paso de 4 campañas en una. Referendo y ritmos en La Habana. En el segundo día de trabajo del nuevo ciclo de negociación entre el gobierno y la FARC. Rodrigo Granda, delegado del grupo guerrillero de las FARC, atender las preguntas de los periodistas en La Habana. Supuesto meteorito habría caído en el Neiva, en el Meta. El impacto del objeto contra la tierra generó un micro temblor. El foro y el proceso de paz. Siempre se habló de un malestar en las tropas, son los eventuales beneficios en lo que pueda otorgar a la FARC. Un rumor en lo que vuelve la orden del día al fallo de la corte. Los gastos de la Contraloría en la mira están en el pago de la gasolina de los carros que no forman parte de la Contraloría, de los contratos de 2 conductores y una secretaria. Arranca VIP en la ciudad. Constructores deberán destinar parte de sus proyectos de vivienda de interés prioritaria para algunas zonas de la ciudad de Bogotá. Distrito no quiere estratos. A la propuesta del distrito se sumarían ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla. Nada que llega en el agua a la zona de Lútica, la gobernación y el municipio. Empezaron a construir en 2007 un acueducto para las veredas de la zona. La obra no se ejecutó y la Contraloría Departamental encontró un detrimento patrimonial. En noticias del mundo, Ríos Montt, más cerca de amnistía. En un juicio histórico, el general guatemalteco fue condenado este año. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ordenó revisar una decisión en la cual dice que no es aplicable. En deportes, Itagüí clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, ganándole por 2-1 al Coritiba de Brasil. La mano derecha de Santa Fe también hace parte de la selección de Colombia, con la que irá a Brasil 2014. Acepta su error con las camisetas frente al Chicote. Una vez vamos, 11 de la noche, 3 minutos, con la ampliación de las noticias en SED Radio. SED Radio está informando, amplía las noticias. De una vez ampliamos las noticias, 11 de la noche, 3 minutos. Hoy el movimiento Uribe Centro Democrático inicia su convención para elegir al que será su candidato a la presidencia. Será el primer paso de 4 campañas en una sola. Los candidatos del movimiento Centro Democrático, Francisco Santos, Carlos Olmes Trujillo y Oscar Iván Zuluaga. Todo el movimiento Uribe Centro Democrático espera que luego de la tempestad que significó lanzarse a una consulta para escoger candidato a la presidencia que se desvaneció y el repentino cambio de reglas para que el representante del movimiento se elija este sábado en una convención, llega a la calma. Esta es la conclusión del encuentro entre los precandidatos a la presidencia, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Olmes Trujillo y Francisco Santos Flores, al conclave uribista que se inicia el día de mañana en la ciudad de Corferias. La apuesta con esa convención de poca monta. El Centro Democrático, que busca otra vez la retoma del poder, espera que el ganador de la convención recoja las banderas del uribismo y pueda cohesionar un movimiento que hasta hace pocos días estaba a punto de estallar. 11 de la noche, 4 minutos. Más noticias. En el segundo día de trabajo del nuevo ciclo de negociación entre el gobierno y las FARC, Rodrigo Granda, delegado de la guerrilla, atendió las preguntas de los periodistas en la ciudad de La Habana, en Cuba. Granda inició su intervención solicitando la presencia de Simón Trinidad en la mesa de diálogos
que hace parte de la delegación de la FARC y ayudaría mucho al proceso, señaló. Al ser presentado por el proyecto de ley del llamado referendo para la paz, aprobado en la plenaria del Senado el pasado miércoles, el comandante guerrillero insistió que es una iniciativa de que el gobierno presentó sin ser consultada en la mesa de diálogos. La refrendación es el sexto punto de la agenda y lo importante es que el acuerdo al que se llegue sea consensuado entre las partes. La opinión es que la Asamblea Nacional Constituyente no solo continúa teniendo validez, sino que cada día cobra más fuerza y apoyo popular en el país, explicó Rodrigo Granda, representante por la guerrilla en el proceso de paz. 11 de la noche, 5 minutos, supuesto meteorito habría caído en el Meta. El impacto del objeto con la Tierra generó un microtemblor de la autoridad del departamento del Meta. Reportaron este jueves la caída de un objeto volador no identificado que al parecer podría tratarse de un meteorito. De acuerdo con la cadena Blue Radio, el impacto tras la caída del objeto se registró en cercanías al municipio de Puerto López, más exactamente en la inspección de Guadalupe. Asimismo, Jorge Díaz, director de la Defensa Civil del organismo del departamento, en diálogo con la cadena radial Blue Radio, afirmó en la declaración telefónica que se trata de un objeto luminoso que iba en dirección a Casanare y que tras el impacto se sintió un mini temblor en la zona. Asimismo indicó que mañana a primeras horas del día estarán confirmando la información que parece que es un meteorito, de acuerdo a la información suministrada por la misma información de Puerto López y la inspección de Guadalupe. 11 de la noche, 6 minutos. Siempre se ha hablado de un malestar en las tropas, de los eventuales beneficios que se podría tocar a la FARC, un rumor que vuelve a la orden del día con el fallo de la Corte Constitucional con el tema del fuero por la paz. Hacia finales del año pasado, cuando se aprobó definitivamente en el Congreso la medida del fuero militar por la paz, fuero militar, en uno de sus habituales pronunciamientos desde La Habana, la FARC calificado como un terrible paso hacia la impunidad y un anuncio de guerra al gobierno y el Congreso al país. El Congreso colombiano ha optado por abrirle campo al fuero militar, marchando en contra de los intereses de las víctimas del terrorismo, desoyendo la indignación nacional de quienes advertían que con la reforma se colocaba en las sienes de los agentes criminales del régimen de la corona de la impunidad. Con eso entonces, Yuri Camargo, integrante de delegación guerrillera en los diálogos del paz que se van a entrar en Cuba. Pues igualmente el día miércoles se dio el cerramiento, se canceló el fuero militar, cayó el fuero militar, la reforma al fuero militar que hizo la Corte Constitucional en el pasado día miércoles. Los gastos de la Contraloría en la mira están pagos de gasolina de carros que no forman parte de la Contraloría y los contratos de los conductores, y una secretaria de la Contralora General de la República, Sandra Morelli, ahora es investigada por la Auditoría General. Pues bajo la lupa de esa entidad se encuentran unos gastos realizados por la Contralora Sandra Morelli que al parecer le han causado un detrimento patrimonial al Estado: 118.606.802.000 pesos gastados en gasolina para dos carros que no son de la Contraloría y 111.299.000 pesos en tres contratos en desarrollo de unas pesquisas. El diario El Espectador conoció de manera documentos que dan en evidencia sus supuestos gastos gravosos para las arcas de la nación. De acuerdo con los documentos conocidos por el diario colombiano, entre agosto de 2011 y julio de 2012, la Contraloría gastó 4.279.000 pesos en gasolina para un Toyota blanco de placas BMK 485, de propiedad de una empresa Invercar, y que no se encuentra en los registros de esta entidad. Lo mismo ocurre con el carro de placas BWK 485 de propiedad de la Contralora Sandra Morelli, que en el ente entre enero y agosto de este año se gastaron 2.523.835 pesos. En 2011 este carro Toyota Prado Gris fue vendido por la Federación de Cafeteros, gerenciada en su momento por Morelia en la Contralora, según documentos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Estos gastos son investigados por la Auditoría General porque significaría un presunto abuso por parte de la funcionaria, la Contralora General de la Nación. 11 de la noche, 9 minutos, arranca VIP en la ciudad. Constructores deberán destinar parte de sus proyectos para vivienda de interés prioritario en algunas zonas de la ciudad. A 2 meses de decretar la modificación
del Plan de Ordenamiento Territorial de la administración de Gustavo Petro firmó esta semana uno de los decretos más importantes para reglamentar este polémico modelo de ciudad. Las reglas de juego a través de las cuales buena parte de los constructores de la capital deberán ser parte de sus proyectos para la construcción de vivienda para los más pobres. La norma, que fue firmada en la noche del día miércoles, surtiría ayer trámites administrativos para su publicación. Ordena a los constructores de destinar el 30% de sus proyectos a vivienda de interés prioritario. Si son suelos con tratamiento de desarrollo, el 20%. Si son suelos de renovación urbana con modalidad de desarrollo. Pese a lo técnico de la norma, se trata de un fondo que, con las medidas más estratégicas para llevar a cabo el proyecto urbano de la administración, y a la vez uno de los instrumentos que más resistencia ha causado entre los gremios de la construcción, que durante los últimos meses han sido los más activos del nuevo activos críticos del nuevo plan de ordenamiento territorial del alcalde Gustavo Petro. Tenemos las 11 de la noche con 10 minutos. El distrito no quiere el tema de los estratos, así lo anunció el distrito a una propuesta que se le suman ya a las ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. Pues realmente la alcaldía quiere que Bogotá sea excluida de la ley 142 de 1994. La administración comienza la lucha para que sea eliminada la estratificación en Bogotá. El argumento es el incremento de segregación social de inequidad. Colombia es el único país del mundo que tiene vigente este modelo por efecto del cruce de subsidios en las demás naciones, simplemente que en el que gana más paga más. Este secretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación, Roberto Prieto, aseguró en diálogo con el diario colombiano El Espectador, que habló de las tareas que está adelantando el distrito para que la capital de la República sea excluida de las leyes 142 del 94, 505 del 99, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y estratificación respectivamente. Para suprimir esta estratificación, el Congreso debe emprender en la discusión, pero Bogotá y Medellín estarían en desventaja con las demás ciudades y municipios, pues tienen catastro propio y el resto del país no lo tienen. Por eso el distrito busca presentar una propuesta legislativa con la que se pretende que Cali, Medellín y Barranquilla también sean excluidas de estas leyes que pueden perjudicar de estratificación. Seguimos con más noticias. 11 de la noche, 12 minutos en noticias del mundo. En otra noticia también, porque nada que llega el agua a la zona rural de Útica. La gobernación y el gobierno empezaron a construir desde el 2007 un acueducto para las veredas de la zona, en la cual no se ejecutó, y la Contraloría Departamental encontró un detrimento patrimonial de 1.300 millones de pesos. El agua no ha llegado a la zona rural de Útica, por lo menos no a través de un acueducto regional como alguna vez prometieron. Hoy el alcalde del municipio, José Gabriel Hernández, dice que hay 2.000 personas afectadas que se dedican a la plantación de la caña de azúcar para sacar panela y la ganadería en el sector urbano. Si tenemos agua, porque la producimos con la asociación de usuarios del municipio, el problema con las veredas es muy grave. Pues en octubre del año pasado la Contraloría de Cundinamarca visitó el municipio de Útica por una serie de quejas presentadas por habitantes de la región. Para ellos no es coherente que la zona rural de este municipio tuviera que pasar por temporadas de sequía, cuando en 2006 la alcaldía había prometido la construcción de un acueducto, que en ese entonces la gobernación departamental realizó un contrato con el consorcio Acueplan para la construcción de acueductos y alcantarillados en el municipio de Cundinamarca. El valor del contrato fue de 20.362.220.000 pesos. 220.000, exactamente 220.292 pesos, y estaban planeando que en 14 meses se ejecutara todo el proyecto. Sin embargo, los investigadores de la Contraloría hallaron presuntas irregularidades en la construcción del acueducto interveredal La Montaña, en el Intable, La Chiva, Ceiteraba, veredas técnicas en la zona rural de Útica. Para este acuerdo habían destinado 1.317.424.855 pesos, y este contrato con prórroga se había sido celebrado entre el municipio y el ingeniero Underwear Maecha, según la Contraloría. En noticias del mundo, Ríos Montt está cada vez más cerca de la amnistía. En un juicio histórico, el general guatemalteco fue condenado este año. Sin embargo, la Corte Constitucional de Constitucionalidad ordenó revisar una decisión según la cual no es aplicable la amnistía solicitada por el acusado. Más triste que la justicia cuando llegando tarde a juzgar a los responsables de crímenes atroces contra la humanidad como Augusto Pinochet, Rafael Videla y Efraín Ríos Montt,
que es que los organismos judiciales abran el camino para concederles una amnistía y así terminen evadiendo su responsabilidad en genocidios y crímenes de guerra. Eso es lo que está a punto de pasar con el dictador guatemalteco que sube en el poder entre el año 82 y 83, según el periódico Prensa Libre. La Corte de Constitucionalidad en este país centroamericano resolvió conceder un amparo a José Efraín Ríos Montt. En un procedimiento, la CC plantea que se le debe aplicar al exdictador el decreto 886, que contiene la amnistía para todos los miembros de las Fuerzas Armadas y guerrilleros, sin ninguna excepción, por delitos que habrán cometido durante el conflicto armado interno. En noticias deportivas, pues les comentamos que el Itagüí logró una clasificación histórica a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, porque ganó y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El Itagüí, con goles de Luis Quiñones y el conjunto antioqueño, selló la clasificación a cuartos de final. En el Polideportivo Sur de Envigado, Itagüí, con doblete de Luis Quiñones, venció 2-1 a Coritiba y siguió su camino en la Copa Sudamericana. El conjunto antioqueño ganó en global 3-1 y jugará contra Libertad de Paraguay en su partido en cuartos de final. El Itagüí, que en el partido de ida se impuso 1-0, que se las verá en la fase de los 8 mejores con el Libertad de Paraguayo, que recibe que el miércoles dejó en su cuenta a otro equipo de Racing en el Sport Recife. El equipo colombiano jugará el partido en Asunción entre el 29 y el 31 de octubre. Pues Quiñones cambió la historia del partido, que desde que entró a los 35 minutos de la primera parte por sustitución del lesionado Jorge Aguirre, y se convirtió en figura al materializar los dos goles a los 63 y a los 90 minutos. El gol de Curitiba lo había marcado el zaguero Javier López en su propia portería cuando transcurrían 2 minutos de adición. Entonces el Itagüí pasa a la siguiente ronda, está entre los 8 mejores de América. 11 de la noche y 16 minutos por ahora. Los dejamos. Esperen en una hora más noticias en Set Radio está informando. Síganos en Twitter en @SetRadioCo y en Facebook en Set Radio Colombia. Set Radio está informando.